Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del horario en que me vea y escuchen este video. Como les dije en la clase sincrónica de hoy, vamos a hablar sobre manifestaciones orales de enfermedades del tracto respiratorio. Y si bien esta clase no va a buscar hablar sobre todas las enfermedades del tracto respiratorio, vamos a hablar sobre las más importantes o más llamativas o que ustedes se van a encontrar con mayor frecuencia o que ustedes van a poder escuchar con mayor frecuencia, quizás. Y lo digo quizás porque pudiésemos hablar, por ejemplo, sobre sinusitis, pero vamos a hablar sobre otra. Bueno, no les adelanto nada más. No tan solo las manifestaciones orales, vamos a hablar sobre qué significa cada una de ellas y además cómo es el manejo odontológico de estas. Siguiente diapositiva, eso ya lo vimos. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Recordar datos generales del sistema respiratorio. Vamos a hablar algo sobre los motivos de consulta de índole respiratoria. Vamos a hablar sobre el EPOC, bronquitis, asma, tuberculosis, cáncer pulmonar y manifestaciones bucales. Y este último punto no como un apartado separado del resto de los contenidos de la clase, sino que va a cruzar todos estos contenidos. Y entre medio también vamos a hablar sobre el manejo odontológico de algunas de estas. ¿Ya? No de algunas, sino que de todas. Ya como ustedes se podrían enfrentar a la atención cuando tengan algún paciente con algunas de las patologías que se indican en la diapositiva. Ok, cabe recordar los componentes del sistema respiratorio, ¿ya? Los que aparecen ahí. Cavidad nasal, faringe, laringe, bronquios, tráquea, bronquiolos y los pulmones en su conjunto. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones principalmente el intercambio gaseoso hecho en los alvéolos, que lo podemos ver acá en este esquema, como este racimo eh, de un epitelio bastante delgado, en los cuales se relaciona muy bien la circulación que viene desde el corazón, ¿ya? Con la arteria pulmonar, aquella sangre que viene con un alto contenido de CO2, se hace el intercambio gaseoso y sale la vena pulmonar con un contenido alto de oxígeno. ¿Ya? Entonces, esto es lo principal. Esto es entender el completo esquema de esta clase, de lo que vamos a hablar. No, como les dije al principio, no les voy a hablar, por ejemplo, sobre sinusitis, ¿ya? Pero sí hay que considerar, por ejemplo, la sinusitis maxilar, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos que recordar que alrededor de la cavidad nasal hay tres senos paranasales, tres senos, tres cavidades, seno frontal, etmoidal y el maxilar. Y por ejemplo, si yo les preguntara, ¿cuáles son los dientes que pudiesen tener alguna sintomatología producto de una sinusitis maxilar? Debido a que estos dientes pueden ser antrales o cercanos a la cavidad antral o al seno, eso tendríamos que reconocer, ¿ya? Podríamos estar hablando mucho más, inclusive solo de patología sinusal, pero en este minuto nos vamos a dedicar a patologías de otras regiones o de otros órganos del sistema respiratorio. Vamos a hablar sobre síntomas de consulta con origen respiratorio. Este tema y este punto, si bien ustedes no lo van a tratar directamente, no quiere decir que ustedes vayan a ser, entre comillas, los médicos que vayan a resolver estos síntomas, pero sí es necesario que ustedes puedan prestar atención a algunos de los que vamos a ver a continuación, ya que estos síntomas pueden afectar su propio tratamiento odontológico, es decir, diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento, como a la inversa. Ustedes pueden planificar muy bien su tratamiento, pueden hacer un muy buen diagnóstico previo, pero todo lo que vayan a hacer después de eso puede afectar la salud del paciente, eventualmente, si es que ustedes no toman las precauciones del caso.
Por ejemplo, ¿cuáles son los motivos de consulta que un paciente le pudiese decir, ah, ¿sabe qué, doctor? He tenido tos por mucho tiempo, he tenido una tos seca, no hay una expectoración. Recuerden el término expectoración, ¿ya? Este tos que viene con una flema, con una secreción, producto de algún daño en el tracto respiratorio. Peor si tiene hemoptisis, ¿ya? Si tiene disnea, dolor torácico o cianosis. Ya podemos ver o podemos intuir de alguna forma que estos síntomas en el orden en que se presentan en la diapositiva podrían venir con un increciendo de, eh, de compromiso de los mismos tejidos y de los mismos órganos. Por lo tanto, no miren por encima a estos motivos de consulta. Más que motivo de consulta a la parte odontológica, esto ustedes lo van a ver como un acompañamiento en la anamnesis o un acompañamiento al motivo de consulta odontológico, que principalmente va a ser dolor, generalmente y casi siempre es dolor. Pero por lo tanto, ustedes en la anamnesis, en la entrevista, se van a ir dando cuenta de que el paciente puede estar tosiendo. Y le tienen que preguntar si esto es de hace poco, hace mucho, cómo es el tipo de tos, si se da más en la noche o más en el día, con algún evento que lo haya desencadenado, etcétera. ¿Cuál es el contenido de esto? Si bota o no bota alguna secreción, si es que tiene sangre o no, si le cuesta respirar, si tiene algún dolor en el pecho, que también pudiese ser como descartable un dolor de origen cardíaco, y peor si es que tiene alguna mala circulación y algún mal intercambio gaseoso que provoque que se genere esta cianosis. Por lo tanto, es importante que ustedes puedan revisar a su paciente. Continuando con los factores de riesgo, podemos mencionar a la edad, pensando en el factor acumulador que pueden tener aquellos agentes que causan algún daño dentro del sistema respiratorio. Podemos ponernos en cuenta entonces y que nosotros como el preconcepto, si es que existe esa palabra, de aquel factor principal que causa daño a nivel pulmonar o a nivel respiratorio fuera el tabaco, como ejemplo, ¿ya? Vamos a encontrar mayores índices de enfermedad producto del consumo del tabaco en pacientes de mayor edad, ¿ya? Debido al factor acumulador de las noxas sobre los órganos, eh, tejidos y células. También podemos encontrar factores de riesgo genéticos, puede haber alguna mutación genética, algún polimorfismo genético que genere algún cambio dentro del funcionamiento de los genes que van a codificar alguna proteína que va a tener relación con la regulación hacia abajo de aquellos factores que causan daño, aquellos factores que son noxas dentro de lo que uno se pueda relacionar, ¿ya? Es decir, exposición solar, polución, tabaco, drogas de algún tipo, etcétera. Entonces puede haber alguna diferencia. No todos los genes van a funcionar igual, pueden existir pequeñas diferencias que generen una mayor o menor actividad. Esto no quiere decir de que no estén funcionando, pero sí hay diferencias y pudiendo encontrarse en un escenario en que aquellos genes, aquellas proteínas o enzimas van a estar trabajando de una manera distinta en cada una de las personas. Acá pudiésemos describir algo sobre la proteína P450 o CYP1A1, en la cual va a detoxificar o detoxicar los componentes del cigarrillo. Ustedes se pudieran poner a pensar, ya, yo tengo algún conocido, algún tío, algún primo, etcétera, o tía o prima que consume mucho cigarrillo y no le pasa nada, aparentemente, pero versus a otro que sí no consume nada o es fumador ocasional y ya tiene algún daño en el pulmón o en algún otro órgano, tejido o célula del sistema respiratorio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La, la diferenciación, valga la redundancia, del factor genético en esa persona.
También podemos encontrar factores de riesgo como el sexo o género, en el cual hay también distinta distribución, prevalencia e incidencia de ciertas enfermedades según sea hombre o según sea mujer y además en relación también a la edad. Vamos a hablar algo sobre el asma, en el cual hay una mayor incidencia de casos en pacientes varones, pero bajo la pubertad y una vez cuando ya llegan a la adolescencia, pueden tener una disminución porque se ha visto que quizás la testosterona tiene un factor protector dentro del asma. La actividad de la vía aérea también es un factor de riesgo y la integridad de esta. Podemos pensar ya en alguna otra enfermedad que genere algún daño dentro de la vía aérea y no permita una función y una adecuada actividad de esta. Por lo tanto, todo se va a volver a un círculo vicioso que va a generar una malfunción de la vía aérea. Ya algo le hablé sobre factores externos como el tabaquismo, la exposición ocupacional y ambiental, pero esta exposición no va a ser 100% y directamente proporcional a la generación de daño. Es decir, no por exponerte siempre a un tipo de factor se va a generar una enfermedad, tiene que haber un cofactor, pero sí eso genera una mayor predisposición. No sería lo mismo y sería demasiada la mala, entre comillas, mala suerte de una persona que viva alejada del mundo, en un paraíso absoluto, en un territorio virgen, sí, y que no fume y que no use calefacción a leña y por ende la polución y el hollín que se genera al momento de quemar parte de la leña, por ejemplo, en ese caso tuviese cáncer pulmonar. Sería demasiada la mala suerte. Infecciones como factor de riesgo, ya sean virales o bacterianas, o también fúngicas. Problemas nutricionales y el factor económico lamentablemente es un factor de riesgo. O, si ustedes lo miran a la inversa, podría ser un factor protector. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles podríamos o cómo podríamos clasificar algunos antecedentes personales y relaciones importantes dentro de algunas lesiones o enfermedades que pudiesen aparecer? Por ejemplo, si está relacionado con el domicilio, si está relacionado con factores más bien económicos, podríamos encontrar la tuberculosis, micosis o hidatidosis. Si es la ocupación, enfermedades alérgicas, ¿ya? Dependiendo de dónde se mueve el paciente, la misma alergia, ya como manifestándose a través de la rinitis o el asma bronquial, el tabaquismo y alguna cirugía reciente. Y ahora, lamentablemente, podríamos encontrar o indicar acá en esta misma tabla la presencia de hospitalizaciones prolongadas, uso de intubación, etcétera, pensando o referido al COVID-19. Ahora, hablamos sobre infección, ¿ya? Hablamos sobre infección. Y hay que considerar si es una infección bacteriana o viral o fúngica. Y a esto ya lo hablamos en las clases anteriores respecto, y cuando hablábamos de la endocarditis y hablábamos sobre la mayor predisposición a la infección, a la bacteremia que se pudiese producir en algún procedimiento odontológico. Por lo tanto, hay que tener en consideración que no es tan solo la precaución para evitar una endocarditis infecciosa o alguna infección en alguna prótesis de cadera, prótesis de rodilla o donde sea, sino que también pensar en el riesgo de la patología pulmonar o patología respiratoria. Por lo tanto, la diseminación de la infección pudiese ser a través de la vía hematógena al momento de hacer un destartraje y las bacterias se metan en el surco, en los vasos sanguíneos de la encía y viajen a través del sistema vascular y lleguen finalmente al pulmón y colonicen esa zona, o a través de la aspiración vía tráquea, faringe, laringe, bueno, faringe, laringe, tráquea,
y llegue finalmente a los pulmones, pudiendo quizás producir alguna obstrucción, ¿ya?, en el bronquio. Entonces, ¿cuáles podrían ser las enfermedades? A través de periodoncia principalmente, a través de la vía hematógena, pero no tan solo periodoncia, no tan solo neurólogos periodontales o, por lo tanto, producto de los destartajes y las profilaxis, sino que también procedimientos de endodoncia, ya con alguna infección periapical en las cuales ustedes van a estar trabajando y van a estar realizando el tratamiento de endodoncia. eh, También se puede llegar a producir, o a través también de un procedimiento quirúrgico mal realizado, un poquito mal planificado, en el cual se hace la extracción de manera agresiva con algún daño también en el tejido óseo, y si se produce una infección, o si ya está establecida una infección y no se hace el tratamiento previo con cuidado, también se puede producir ahí. Bueno, la aspiración a través de la enfermedad periodontal se puede manifestar ahí como producto, como causante de la diseminación por aspiración, cultivos de patógenos respiratorios y además facilitación, es decir, que se va a favorecer la aspiración de factores de infección. Vamos a hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC. El EPOC se define como aquella enfermedad respiratoria caracterizada por una limitación crónica del flujo aéreo que se suele manifestar en forma de disnea y por lo general es progresiva. Gran parte de los casos pueden cursar con otros síntomas respiratorios como la tos crónica y la expectoración, ¿ya? Entonces, el resumen de todo eso son los trastornos pulmonares caracterizados por una obstrucción crónica irreversible del flujo aéreo, por lo tanto es progresiva. Según la clasificación propuesta por la Sociedad Americana de Anestesiología, la clasificación ASA, los pacientes con EPOC se consideran como nivel ASA 3 cuando tienen bronquitis o enfisema sin dificultad respiratoria, disnea, para la actividad común y corriente que pueden tener estos pacientes. Y en caso de que presenten EPOC con dificultad respiratoria, se consideran como ASA 4. Eso es lo que tienen que considerar. Entonces, ¿cuál es el origen de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bronquitis crónica. Es decir, hay una hiperproducción de moco y que se manifiesta con una tos con expectoración durante por lo menos 3 meses en más de 2 años consecutivos. Y enfisema, que es la distensión de los espacios aéreos en la porción distal de los bronquios terminales con destrucción de los septos alveolares. Aproximadamente más de 3 millones de muertes al año se deben al EPOC a nivel mundial y se han observado que su prevalencia ha aumentado en los últimos años, ¿ya? Entonces podemos considerar acá que el estilo de vida que se lleva actualmente pudiese ser un factor causante del EPOC. Además, se ha clasificado como la segunda causa de discapacidad y deterioro funcional en los países desarrollados. Por lo tanto, podemos considerar que acá existe un aumento en aquellos países que tienen un estilo de vida un poco más, por decirlo, industrializado. ¿Cuál es la fisiopatología del EPOC? Se produce un proceso inflamatorio crónico constituido principalmente por linfocitos T citotóxicos, es decir, los CD8 positivos, neutrófilos y macrófagos que liberan mediadores inflamatorios y enzimas que interactúan con las células de las vías respiratorias principales. Y además, y también las de pequeño calibre, es decir, todo. El parénquima pulmonar, los septos alveolares, el sistema vascular pulmonar, y además en los bronquios se observa una hiperplasia de las glándulas mucosas, que fue lo que como origen estábamos hablando de la hiperproducción de moco. ¿Ok? Entonces, hay un aumento también de las células caliciformes y zonas de metaplasia escamosa. Todo va a llevar a una mayor producción de moco. Las células caliciformes son glándulas unicelulares que producen mayor contenido mucoso.
en las vías aéreas periféricas, en el lugar donde se produce la obstrucción al flujo aéreo, existe un estrechamiento de la luz por una fibrosis. ¿Qué es lo que es la fibrosis? Además, hay una hipertrofia del músculo liso, hay impactación de mucosa y metaplasia de células caliciformes. Nuevamente, términos que ustedes debiesen conocer. ¿Qué es lo que significa metaplasia? ¿Qué es lo que significa hipertrofia? ¿Qué es lo que significa fibrosis? Atención con eso. Ahora, ¿cuál es la etiología o cuáles serían los factores de riesgo en una enfermedad obstructiva crónica? Les voy a dejar esta imagen para que podamos observar cómo se ven unos alveolos normales, un esquema de un alveolo normal y un esquema de alveolos con enfisema, y podemos observar que existe una destrucción completa de toda la arquitectura de estos alveolos y por lo tanto acá ya no se logra producir el intercambio gaseoso como corresponde. ¿Cuál es la etiología? El consumo acumulado de tabaco. Ese es como principal y el primero que pudiésemos decir culpable del desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tabaquismo pasivo. Bueno, va de la mano con el factor anterior. Género o sexo masculino, que es donde se presenta más esta enfermedad. Estimaron que la prevalencia de EPOC, unos investigadores en el año 2009, estimaron que aproximadamente un 14,3% se presenta en varones y solamente un 3,9% en mujeres. ¿Por qué? ¿Cuál pudiese ser la razón? ¿Cuál pudiese ser la causa de que se presente mayormente el EPOC en hombres que en mujeres? Y lo pudiésemos determinar quizás por el acercamiento a los factores, a otros factores desencadenantes o factores de desarrollo del EPOC. También es otra causa u otro factor de riesgo alguna otra enfermedad pulmonar que presente el paciente. Hay antecedentes, por ejemplo, en que la tuberculosis se asoció con un riesgo de aumentar el EPOC entre 2 y a 4 veces más. Entonces, de manera independiente a otros factores de riesgo y lo que yo les mencioné como factor principal, el tabaquismo. Factores socioeconómicos también pueden ser determinantes en el desarrollo de EPOC, en donde las clases más bajas o clases económicas con menores recursos pudiese generar mayor presencia de EPOC, principalmente por una malnutrición, por hacinamiento, condiciones de las viviendas y además presentando mayores tasas de alcoholismo y tabaco. Todo esto hace también que el acceso a los recursos sanitarios, a mayores o mejores atenciones en salud, también genere un desmedro en su condición pulmonar. La exposición ambiental y ocupacional. Pudiésemos pensar acá que tiene relación también con lo anterior, en el sentido de que si tú vas a tener menos recursos, vas a estar más propenso a trabajar en lugares o en actividades que tienen un mayor acercamiento a contaminantes y que te pueden generar daño pulmonar. Los contaminantes estudiados en relación con la enfermedad son el ozono, las partículas en suspensión, el monóxido de carbono, el dióxido de sulfuro y el dióxido de nitrógeno. Por lo tanto, trabajos de mayor riesgo, trabajos con mayor contaminantes ambientales, se pueden relacionar también con personas que tienen un menor ingreso económico. Mayores ingresos económicos van a estar en la oficina. Sí, sonó un poco... existe una palabra que en este minuto se me va. ¿Resentimiento social quizá? No, una realidad social, diría yo. Así que también es un factor. Y bueno, factores genéticos, ¿ya? El déficit de una proteína que se llama alfa-1 antitripsina, o DAT, con 2A, es una enfermedad congénita autosómica recesiva, con una alta tasa de mortalidad en la edad adulta. Se ha observado que el déficit congénito de la alfa-1 antitripsina predispone a una destrucción y pérdida acelerada del parénquima pulmonar, por lo tanto va a encaminarse a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Acá podemos observar cómo en la radiografía se ve un pulmón que tiene ya un deterioro, ¿ya? Y una destrucción del parénquima pulmonar. ¿Cuáles son los signos y síntomas del EPOC? ¿Ya? Principalmente podemos encontrar que se desarrolla una tos crónica con generación o producción de secreción al momento de toser, una disnea persistente y progresiva que empeora con el ejercicio. ¿Ya? Debemos considerar acá también que en el diagnóstico se va a definir desde un punto de vista funcional, por la presencia de una alteración obstructiva del flujo aéreo permanente e irreversible. Es progresivo. La disminución del volumen expiratorio máximo por segundo o el cociente de este volumen por la capacidad vital. Existe ahí un índice en el cual inferior al 70% confirma la presencia de una limitación persistente del flujo del aire. ¿Ya? Ese cociente entre el volumen expiratorio máximo por segundo y la capacidad vital, si es menor al 70%, hay una limitación persistente de aire. ¿Ya? La radiografía de tórax, como las que estoy mostrándoles en esta oportunidad, ayudan a clasificar el EPOC. Esto ustedes no lo van a ver necesariamente. Si les llega un paciente con EPOC, pudiesen ustedes pedirle una radiografía de tórax y pudiesen indicarle al médico que el paciente es sospechoso de padecer EPOC y le entregan el caso a este profesional. En ese sentido, ustedes no estarían haciendo una interconsulta, sino estarían haciendo una derivación del caso, según lo que hablamos ayer, ¿ya? Para ser bien claro. Por lo tanto, debemos prestar atención también, especial atención, en aquellos pacientes con sobrepeso y un estilo de vida sedentario que acuden a la consulta con una tos leve, quizás no productiva, que llegan muy cansados, sin aliento prácticamente y realizando esfuerzo para respirar. Es decir, aquellos pacientes que llegan, se sientan y les dice, por favor, espérame un ratito que quiero respirar y quiero recuperar el aire. ¿Ya? Porque muchos de estos pacientes no se van a diagnosticar hasta que esta enfermedad ya los va a dejar en una fase muy avanzada, ¿ya? Y con una dificultad respiratoria importante, prácticamente sin poder respirar en estados de reposo. Quisiera que viéramos o que vieran ustedes este video de un testimonio de una paciente con EPOC. Me llamo Esther Villaescusa, tengo 53 años. En principio los riesgos del tabaco pues no eres tan consciente. Cuando eres joven dices, bueno, pues no sé, hay mucha gente que fuma y no le pasa nada. Los médicos que ya te están avisando de que estás corriendo un riesgo. Al principio te da un poquito de miedo y bajas o lo dejas una temporada, pero luego te vuelves a encontrar bien y vuelves a fumar. En el 97 cogí una tuberculosis. Haciéndome ya radiografías al final de la enfermedad, me dieron enfisemas. Y ahí ya dejé el tabaco, lo dejé y volví otra vez. Pero llegó un momento que un constipado ya me suponía un cansancio absoluto. Y por culpa de la mucosidad cogía infección respiratoria. Era resfriado, ingresar, porque el tratamiento tenía que ser intravenoso. Me lo diagnosticaron en uno de los ingresos. Me dijeron que llevara el oxígeno, no las 24 horas, sino que me lo pusiera pues si me iba a pasear, o sea, al movimiento. Hay temporadas, como son los cambios de tiempo, que me canso mucho más. Tienes riesgo de constiparte y a la que te constipas ya te tapas. En el momento que estás tan tapado, sí que pienso que bueno, es de riesgo. Pero en el momento que a lo mejor estoy 3 meses, que estoy tranquila y estoy bien, pues pienso que no es tanto. Y más comparándome con otros compañeros. Hacemos ejercicios respiratorios, físicos, para abrir el músculo, para abrir los pulmones.
y esto nos va muy bien. Soy muy disciplinada. No dejo mis medicamentos porque además te das cuenta que es la forma que tú te encuentras mejor. Psicológicamente mi enfermedad sí me está afectando. Te das cuenta que no puedes hacer lo que hacías antes. A la hora de ducharme me tengo que poner el oxígeno porque me canso bastante y me ducho sentada. A causa del EPOC me dieron ya la invalidez permanente absoluta. Habían días que me levantaba y no podía ni irme al metro, tenía que ir con un taxi. Yo ya no voy a la compra tampoco. Intento a días pasear un poco porque no es bueno quedarte en casa. Pero cuando estoy más cansada, para mí es un palo. Me cuesta bastante quedar. Al principio porque te da un poco de reparo ir con el concentrador. Ves que la gente pues te mira por la calle. O sea, ha sido un cambio bastante importante en mi vida. Podemos ver acá entonces en este video, o pudimos ver que es importante con estos pacientes Hazte una espirometría, es tan fácil como soplar. e indicarles que hagan eso. ¿Ya? Es importante que podamos hacer un seguimiento a nuestros pacientes y revisar cuál es su estado de salud, primero general y luego odontológico. Respecto al estado de salud general, podemos hablar de que el tratamiento médico tiene principalmente como objetivo el control sintomático, ¿ya? Uno. Y el segundo objetivo está orientado a disminuir el riesgo futuro, es decir, a la diseminación de la frecuencia y la gravedad de la misma enfermedad, y proporcionando, por lo tanto, un pronóstico, un buen mejor, súper, grandes pensadores, un mejor pronóstico a largo plazo. Por lo tanto, los medicamentos más comunes para tratar el EPOC o la EPOC son los broncodilatadores y los esteroides. Atención con esto, hay una guía clínica del MinSal para poder hablar y referenciar al EPOC. Por lo tanto, yo les sugiero que puedan acceder a esto, es súper simple, coloquen guía clínica EPOC MinSal Chile, enter y les va a salir, ¿ya? Hagan la búsqueda, hagan la búsqueda porque voy a tomar consideraciones de la guía del MinSal para poder preguntar algunas cosas del EPOC. Entonces, como ya les mencioné, el 87 al 91% asociado a fumar y podemos encontrar acá un paciente con EPOC en las cuales se desarrolla una enfermedad periodontal bastante avanzada con depósitos duros, sarro, tártaro, como le quieran llamar. A mí, entre comillas, me da igual porque se entiende. Pero podemos observar una enfermedad periodontal avanzada. ¿Ya? Podemos ver acá, en este punto, que está supurando por el crédice. Hay pérdidas importantes de la armonía oclusal, de la mesa posterior. No existen dientes superiores en este lado. Acá también existe una falta de diente, existe un prolapso también del maxilar en este caso, existe una erupción de estos dientes, una sobreerupción, ocupan espacio, la curva tampoco ya se respeta, entonces hay una desarmonía absoluta. Y estos pacientes requieren un tratamiento urgente, como lo ve acá por lo menos, este paciente en particular. Entonces, primera acción, defocar, sacar todos estos focos infecciosos, tratar a través de la periodoncia y ojalá poder tratar todas estas caries. Estos pacientes, por el consumo de fármacos que tienen, deben ser tratados desde una perspectiva bastante preventiva. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el manejo odontológico de estos pacientes? Primero que todo, evitar el tabaquismo, porque puede favorecer el desarrollo de enfermedad periodontal, por lo que ustedes ya conocen, y también leucoplasia, y con esto la posibilidad de que se genere esta lesión potencialmente cancerizable. Producto de la inhalación de corticoides, se produce una disminución en la actividad inmunológica y por lo tanto las enfermedades oportunistas como la candidiasis aumentan y suben su índice.
Por lo tanto, existen consideraciones para la atención odontológica. Y esas consideraciones, me voy a adelantar un poco, ¿ya? Después me devuelvo al resumen, porque esto básicamente es un resumen. Existen consideraciones en el manejo odontológico. Preoperatorias. Podemos indicar al paciente, si es que es un paciente que está fumando, que deje de fumar y que además acuda con los broncodilatadores de acción corta. ¿Ya? Tienen que tener su broncodilatador inhalado de acción corta. Eso en el caso del paciente. Y en el caso de ustedes, ¿ya? Hacer una interconsulta con el neumólogo, saber si el paciente ha recibido tratamiento con glucocorticoides y valorar la premedicación sedante. Si es que ustedes van a ocupar alguna sedación, por ejemplo, los ansiolíticos tipo diazepam que pudiesen ocupar, y esto a dosis bajas. Esto es una interconsulta, saber las condiciones reales del paciente, y lo que hablábamos en la clase anterior. El intraoperatorio va a requerir de que ustedes tengan una corta duración de las citas, monitorizar la presión arterial y la saturación de oxígeno. Por lo tanto, tienen que ser sesiones cortas y todo controlado. Puede ser con un oxímetro de pulso, un oxímetro que se coloca acá en el dedo, que pueden tener quizás con una manga, que se coloque en el brazo, un monitor un poco más profesional. La forma que ustedes elijan puede ser suficiente, dependiendo de las condiciones del lugar donde estén, pero tiene que monitorizarse la presión arterial y la saturación de oxígeno sí o sí. Colocar al paciente en posición semisupina, ¿ya? Es decir, no muy recostado, y van a haber algunos pacientes seguramente que les van a pedir que ustedes trabajen parados, o les va a exigir que ustedes trabajen parados, y el paciente va a estar sentado, no va a estar reclinado. Entonces, colocar al paciente en posición semisupina. Evitar el uso del dique de goma, por lo tanto, trabajo con aislamiento relativo. No, no, no tener, digamos, hay contraindicaciones relativas a la anestesia local, ¿ya? Yo les sugiero que puedan hacer, ojalá, una anestesia más bien infiltrativa, en lo posible sin vasoconstrictor, y de esa forma van a tener un tratamiento más adecuado en su paciente. Y evitar los bloqueos anestésicos bilaterales y la sedación. Es decir, en el uso de la anestesia idealmente infiltrativas, y evitar trabajos bilaterales o la sedación. ¿Ok? Y respecto a consideraciones posoperatorias, principalmente la educación oral y las indicaciones de higiene. Es súper importante que en estos pacientes puedan hacer no una receta de cocina y no dirigirse solamente al tratamiento, sino que hacer una retrospectiva de cómo es su realidad bucal, su realidad biopsicosocial, y hacer un asesoramiento dietético, hacer una instrucción de higiene no tan solo para ellos, sino que familiar, y considerar si es que ustedes pueden ayudarlos también a tener algún cepillo, alguna pasta, poder entregarle muestras, ayudarlos en ese proceso, generar una necesidad. Eso es motivación, generar necesidad. Una correcta terapia antibiótica, analgésica y antiinflamatoria. Y evaluar al paciente por lo menos una hora antes de darle el alta. Por eso acá estaba el recuadro de la recuperación. Terminan de atender a un paciente con EPOC y no lo despachen inmediatamente. Tienen que esperar por lo menos, acá yo les mencioné recién una hora, pero por lo menos media hora. Le dicen al paciente, ¿sabe qué? Tiene que tener cuidado, descansa un ratito afuera y nos vemos en unos minutos más, ¿ya? Y ahí yo le puedo decir, váyase, no lo despachen inmediatamente. Por lo tanto, además de todo lo anterior, tienen que considerar evitar la depresión respiratoria, por ende, controlar la ansiedad,
Ya les mencioné la reclinación excesiva, el aislamiento relativo que se tiene que hacer, no utilizar sedación, antibióticos regulados y evitar la anestesia general. Respecto a las consideraciones farmacológicas de pacientes con EPOC en los cuales hay fármacos que se deben evitar, podemos encontrar los narcóticos y los barbitúricos, debido a las propiedades depresoras del sistema respiratorio, los AINES, los cuales pueden precipitar o favorecer la aparición de ataques agudos debido a la síntesis excesiva de prostaglandinas o leucotrienos, evitar los antibióticos macrólidos, como por ejemplo la eritromicina y la acitromicina, en pacientes que toman teofilina para el tratamiento de su EPOC, porque pueden retardar el metabolismo de la teofilina, y evitar también, y ojo, irse con precaución con los anticolinérgicos y los antihistamínicos, debido a que las propiedades de esto, las propiedades de secado, y al consiguiente aumento en la tenacidad del moco. Es decir, va a tener mayor dificultad para poder tener una expectoración del moco de este paciente. Ok, la fibrosis quística es una enfermedad congénita autosómica recesiva que tiene una incidencia de aproximadamente 1 a 2.500 personas y una de cada 25 es portador, esto en Europa. ¿Qué es lo que se produce? Mayor producción de mocos que bloquea las vías respiratorias. En el anterior sí también se produce mayor cantidad de moco acá, pero ojo con una destrucción del parénquima alveolar. En este caso es una mayor producción de moco. Por lo tanto, hay una mayor dificultad respiratoria, hay una disnea, también hay tos con un contenido mucoso, que es el esputo, hay hemoptisis, sibilancia y dolor de pecho. Las manifestaciones orales tienen relación con el consumo de fármacos que tienen estos pacientes y además con alguna dieta rica en productos azucarados, ya que requieren un mayor aporte calórico. Respecto al tratamiento con los aerosoles, estos generalmente son ácidos, aproximadamente en un orden de 5,5 en su nivel de pH, por lo tanto, favorecen al aumento del desarrollo de biofilm y que genera una mayor predisposición de caries y también de una enfermedad periodontal. Existe una disminución en el flujo salival, ¿ya? Con fármacos beta-2 adrenérgicos, y se produce también alteraciones en la formación del esmalte. Respecto a las alteraciones en la formación del esmalte, acá yo les quería mencionar algo, porque fue dicho, fue mencionado también en la clase anterior, respecto a las alteraciones que consideran amelogénesis y hipocalcificación. Los dientes, cuando están en periodo de formación de su estructura, ya en la odontogénesis, requieren un aporte de todos los nutrientes en un estado normal, adecuado, importante, estable. Al no haber eso, se puede generar una falla en ese desarrollo. Creo que hay una foto al final, que la coloqué, no sé por qué la coloqué al final acá. Déjenme revisar. ¿Cómo puedo ir a la última diapositiva? Última diapositiva vista. Opciones, configuración de visualización. Cambiar, no. Duplicar tampoco. Ventana. Bueno, de ahí la vamos a ver. ¿Ya? De ahí la vamos a ver y de ahí yo les voy a hablar en detalle respecto a la diferencia entre la amelogénesis y la hipoplasia. ¿Ya? Y la amelogénesis hipoplásica,
Hay un tipo de malformación en el desarrollo del esmalte y además en una hipocalcificación. Lo vamos a ver más adelante mejor, para no desordenar la presentación. ¿Ya? Pero ténganlo presente. Yo les mencioné que el tratamiento o las indicaciones a los pacientes con fibrosis quística y en general con los pacientes que tienen enfermedades respiratorias es la serostomía debido a los remedios que consumen estos pacientes. Entonces, como indicaciones podemos considerar el uso de colutorios, pastas y geles que van a favorecer la mayor humectación de la boca y por lo tanto disminuir las posibilidades que se generen caries o lesiones periodontales o enfermedades periodontales asociadas a esa disminución de saliva, considerando cuáles son las propiedades de la saliva. ¿Ya? Eso ya lo hablamos anteriormente. Chicles con xilitol, chicles sin azúcar, que también le puede favorecer al paciente un mayor aumento o mayor consumo de agua, que también puede ayudar. Y además otro tipo de colutorio que aparece acá. ¿Ya? Y obviamente no consumir tabaco u otros factores irritantes. Entonces, si pensamos en la serostomía, hay que considerar las causas que pueden provocar la serostomía, principalmente el uso de fármaco, el síndrome de Sjögren, que ahí también lo vimos la semana pasada en la clase anterior, que una de sus compañeras me hizo una pregunta, síndrome de Sjögren, y además post tratamiento, especialmente por radioterapia. ¿Ya? Ahora, la etiología puede ser clasificada también por su mecanismo, a través de una alteración en la estructura glandular, y ahí las causas pueden ser muchas, no voy a entrar en mayores detalles, y además funcionales, ¿ya? Alguna falla funcional, alteración en la estructura glandular y alteraciones funcionales. Entonces, va a ser el tratamiento general de la serostomía? Medidas generales, como ya los mencioné acá, y lo que ustedes observan acá, que aparte es mantener una higiene dental súper profunda y tener un control periódico con el odontólogo. Se junta, y no lo puse acá en la foto, el uso de humidificador nocturno. Muchos pacientes van a tener, no tan solo con fibrosis quística, sino que pueden ser también con EPOC, van a tener indicado utilizar un humidificador. ¿Está bien dicho? Lo voy a leer de nuevo. Humi en mi mente. Humidificador. Sí, está bien dicho. Humidificador. Y además, bueno, la ingesta de agua. Eh, utilizar sustitutos de saliva y además algunos cialogogos, y se ha descrito también tratamientos alternativos a través de acupuntura o tratamiento con equilibrio magnético, etcétera. Electroestimulación también se ha visto o se ha trabajado con ese tipo de terapias. Entonces, lo que podemos observar acá, ahora sí, tinciones. Los riesgos que se producen con el uso de clorexidina, ¿ya? Acá se pueden observar, y además la presencia de bacterias cromógenas en este biofilm. Pacientes que tienen este aspecto debido al consumo alto de elementos que pueden ayudar al control de la infección y al control del biofilm en su boca. Observar también lenguas pilosas, lenguas depapiladas, ¿ya? O esta lesión que se llama glositis romboidal media, típica de pacientes con candidiasis. Por lo tanto, entre esta lengua que aparentemente está sana y se observa sana en realidad, pero es una apariencia de una lengua que está con una serostomía, una lengua que tiene esta infección por cándida y este desarrollo de las papilas con mayor depósito de tinciones que genera esta apariencia de pelos en la lengua. Vamos a hablar ahora sobre el asma bronquial.
¿Ok? ¿Qué es lo que es el asma? ¿De qué se trata el asma bronquial? ¿Ah? Acá es importante considerar el asma bronquial y que también tiene guía clínica. ¿Ya? Yo les quisiera pedir que ustedes puedan revisar en en sus tiempos libres de qué se trata la guía clínica del asma bronquial. ¿Ok? El asma es una enfermedad respiratoria crónica que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y sibilancias que varían en severidad y frecuencia de una persona a otra. Los síntomas pueden sobrevenir varias veces al día o a la semana y en algunas personas se agravan durante la actividad física o también por la noche. Muchos de los pacientes que tienen asma necesitan una medicación de por vida o que va a ser considerada para cierto tiempo. ¿Ya? No todos los pacientes van a tener digamos, este consumo tan frecuente y tan permanente de broncodilatadores. Este consumo de fármacos tiene que ser evaluada por también el odontólogo por las posibles interacciones con otros fármacos que ustedes le pudiesen dar a sus pacientes que puedan tener asma. Yo les sugiero, yo les sugiero que puedan hacerse una libreta pequeña, ¿ya? De consulta, en las cuales escriban cuáles son los remedios que con mayor frecuencia ustedes van a dar en la clínica, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos, bueno, AINES, pero y también no AINES, y cuáles son sus interacciones más frecuentes. Claro, está Internet, sí, está Internet. Si ustedes van a tener acceso a Smile y los computadores actualmente en la clínica, en CDO, tienen todos acceso a Internet, no es como los años anteriores que solamente tenías acceso limitado y solamente al Smile. Ahora sí, pueden abrir su nube, abrir el Drive y ahí tener una libreta, ¿ya? Una libreta digital. Yo les recomiendo eso porque se van a evitar varios problemas, ¿ya? Es una enfermedad multifactorial el asma que afecta a todas las edades con diversos niveles de gravedad. La inflamación causa un aumento en la hiperactividad bronquial existente ante distintos estímulos, algunos de los cuales pueden aparecer durante un tratamiento odontológico y desembocar en una crisis asmática, la cual es una situación que en determinados casos puede revertir gravedad y que tiene que ser por ustedes conocida y además correctamente abordada por el equipo que está trabajando con estos pacientes. En una vía aérea normal se observa un lumen bastante adecuado, ¿ya? Pero en una vía asmática hay una constricción de la vía aérea. Podemos observar acá que está con músculo, en la cual existe una inflamación, existe una constricción de esta, una producción de mucus y la luz de la vía aérea se cierra. Hay una disminución en la vía aérea. Durante la infancia, hasta los 6 años aproximadamente, existe un doble de hombres asmáticos respecto a las mujeres. Al llegar a la adolescencia y la juventud, esta relación entre hombres y mujeres se va igualando para invertirse aproximadamente a los 30 y 40 años. Por lo tanto, se ha visto y se piensa de que existiría un factor protector hormonal en el caso de los hombres tras la pubertad. El desarrollo y el máximo de la enfermedad pudiese estar alrededor o hasta los 9 años, ¿ya? Y en mayor parte los niños suelen iniciarse antes de los 2. Después de los 10 la frecuencia permanece más bien constante. ¿Cuáles son las causas, perdón, cuáles serían las causas del asma bronquial? El asma es una enfermedad multifactorial, ya la había mencionado, cuya etiología exacta se puede hablar desde muchas perspectivas, desde muchos focos. Por ejemplo,
alergia o una reacción alérgica al polen, a los ácaros del polvo, al moho y a la caspa animal. Por lo tanto, se han descrito 5 tipos de asma. Lo voy a mostrar acá, si no me equivoco. No, signo y síntoma. 5 tipos de asma: extrínseca, alérgica o atópica; intrínseca, idiosincrática, no alérgica o no atópica; inducida por fármacos; ejercicio o infecciosa. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían los desencadenantes? Factores alérgicos, como ya les mencioné, y no alérgicos, como por ejemplo contaminantes del aire, humo del tabaco, olores fuertes, producto en spray, medicamentos como los AINES, conservantes como los sulfitos, infecciones respiratorias virales de la vía aérea alta, cambios de temperatura y determinadas condiciones climáticas, productos químicos que se pueden ocupar en el trabajo, ejercicios, cambios hormonales, reflejos nasales, etc. Ok, entonces, ¿cuáles son los signos y los síntomas de un paciente con asma? Nuevamente, tos, disnea, tiraje intercostal y sibilancia. Podemos ver un esquema entre un pulmón sano y un pulmón con asma, en los cuales el músculo está apretado, se genera una constricción de la vía aérea y además la pared se encuentra inflamada, hay un exceso de moco y la vía aérea se observa completamente permeada acá, abierta, y acá completamente o prácticamente cerrada en su totalidad. Antes de hablar sobre la crisis asmática, yo les quisiera hablar sobre esta imagen. ¿Ya? Esta imagen. ¿Cuáles son las manifestaciones bucales del asma? Ya, me pueden decir, oiga, profe, pero usted mostró esta foto antes, la que está acá, y con otra enfermedad. Y yo les podría decir, sí, también se las mostré, pero no es por la enfermedad directamente. Creo que se los dije, pero lo voy a volver a repetir. Principalmente, las manifestaciones tienen que ver con el consumo de remedios, de fármacos, para el tratamiento de las enfermedades respiratorias. Los pacientes asmáticos pueden presentar una serie de lesiones en la cavidad oral atribuidas principalmente por el uso prolongado de los fármacos. ¿Ya? Perdón. Ahora sí. Tos. Una de esas. Pero no soy asmático. Ok. El tratamiento entonces prolongado con antagonistas beta-2 adrenérgicos se ha relacionado con una elevada incidencia de caries debido a la serostomía que producen, a la disminución de la concentración de proteínas salivales, inmunoglobulinas, y al aumento de los lactobacilos y Streptococcus mutans en la cavidad oral. ¿Ya? Hay presencia también de carbohidratos fermentables y azúcares en algunos medicamentos que pueden generar un nicho, un cultivo ideal para el desarrollo del biofilm y producir caries. Por lo tanto, hay un mayor desarrollo de caries, hay un mayor desarrollo de enfermedad periodontal, hay un mayor desarrollo de alteraciones en la formación del esmalte, amelogénesis e hipoplasias en el esmalte, y además la presencia de lesiones como la candidiasis. Numerosos autores defienden que la forma de administración del medicamento en inhalador o en jarabe son las más perjudiciales debido a que en su composición existe un porcentaje elevado de azúcar. Ahora, existen ya diferencias, o sea, puedes utilizar o inhalador, pero te pueden criticar o lo pueden criticar por el mayor, o sí, bien digo, el menor pH, ¿ya? El mayor pH, por el mayor pH, y lo cual puede generar un aumento del biofilm, o por el tema del azúcar, si es que es por jarabe. El jarabe lo utilizan para tener un mejor gusto, ¿ya? Un mejor gusto. La mucosa oral puede también sufrir cambios debido al uso de corticoides, como lo ven acá. Bueno, en este caso, como les dije, es infección por cándida, lo cual puede causar irritación faríngea,
disfonía, sequedad de boca, candidiasis orofaringia, úlceras bucales y ocasionalmente macroglosia. El anterior, en la primera fotografía, aparte del el daño en la formación del esmalte, también podemos tener eventos o situaciones de erosión en el esmalte. ¿Okay? Si tenemos a un paciente que desde pequeño es asmático, en el cual el ingreso y el intercambio gaseoso es escaso y se hace difícil, por lo tanto, los odontoblastos no van a tener la capacidad de formación adecuada, ¿ya? Y los ameloblastos, por lo tanto, también no van a tener la capacidad formadora adecuada de tejido dentario. Se pueden desarrollar estas eh, faltas de desarrollo en la estructura dental, ¿ya? Pero también, una vez desarrollado de manera adecuada el tejido dentario, en este caso el esmalte, que es lo que vemos en boca, y es lo que vemos en la fotografía superior izquierda en su pantalla, podemos ver erosión. ¿Por qué? Yo les mencioné el ácido de los inhaladores y el ácido genera una erosión de la superficie mineralizada del esmalte. Por lo tanto, piensen en un paciente que le gusta consumir limón, que le gusta la Coca-Cola y además es asmático. Sus dientes van a estar así o peor. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Los niños asmáticos o en general las personas asmáticas pueden tener mayor cantidad de cálculo salival que los niños sanos, probablemente por la relación con niveles elevados de calcio y fosfatos en la saliva. Y además los esteroides pueden provocar una pigmentación extrínseca en los dientes debido a cambios en la flora oral, que fue lo que vimos en las fotografías anteriores. ¿Recuerdan esto? Fotografías cuando yo les mencioné las bacterias cromógenas. Bueno, ahí tenemos, ¿ya? Aumento en la pigmentación extrínseca también por el uso de esteroides. Respecto a la crisis asmática, podemos considerar que es necesario definir qué es lo que es una crisis asmática. La crisis de asma es un episodio de progresiva y repentina dificultad para respirar, con disnea, tos o sensación de opresión torácica, o una combinación de los síntomas que les acabo de mencionar. La identificación precoz de la crisis asmática y su tratamiento inmediato y enérgico son principales. No pueden perder tiempo en eso, ya que el fallo en el reconocimiento de la gravedad de la crisis y su tratamiento, y si el tratamiento además es insuficiente, se asocia significativamente con la mortalidad por el asma. Por lo tanto, para tratar adecuadamente una crisis de asma, una crisis asmática, se debe establecer la gravedad de esta realizando una breve anamnesis. Y obviamente esto previo, ¿ya? Si ustedes tienen un paciente asmático, tienen que darse un poco más de tiempo y ver si es que ha tenido crisis en otros momentos. Tener previamente lista la medicación que se pudiese administrar. Por lo tanto, en sus pacientes, pedirles que traigan su salbutamol, que traigan su inhalador de algún otro tipo, con algún otro fármaco, listo en su bolso, su cartera, su mochila, etc. Generalmente estos pacientes traen, ¿ya? Son bastante responsables en ese sentido. Pero también que ustedes puedan tener en sus clínicas corticoides orales y además adrenalina y oxígeno para poder administrar en la primera fase hasta que pueda ser trasladado el paciente a un centro de atención más compleja. Por lo tanto, es importante mencionar que su paciente tiene que tener una anamnesis adecuada. La crisis asmática finalizar y debe de considerar la finalización inmediata de la atención y retiro de todo lo que tenga en la boca
poner al paciente en una posición ortostática, administrar salbutamol con 3 inhalaciones que se pueden repetir a los 20 minutos, corticoides intravenosos, ¿ya? Por ejemplo, 100 miligramos de hidrocortisona, oxígeno con presión positiva, inyección subcutánea de adrenalina en esa cantidad e inmediatamente mandar al paciente al hospital. ¿Ya? Déjenme arreglar algo acá. Ok. Pero ¿cómo ustedes van a clasificar una crisis asmática? ¿Ya? Se puede otorgar puntaje, perdón, según el puntaje pulmonar para la valoración clínica de la crisis de asma, en los cuales se va a otorgar un puntaje máximo de 3, entre 3 y 9, acá menciona, y a cada una de estos índices, si es que el paciente lo refiere, se le va a otorgar ya sea 1, 2 o 3 a cada una de estas, a la frecuencia respiratoria, a las sibilancias y al uso de músculos accesorios al esternocleidomastoideo. Por lo tanto, si hay un aumento, si hay una actividad máxima, una máxima intensidad, listo, se otorga un puntaje de 3, si es que no 2, 1, si es que no 0. ¿Ok? Y la valoración global de la gravedad se ocupa este score, este índice, y además la saturación de oxígeno por pulsioximetría. Perdón, pulsioximetría. Ya, ahí está. ¿Ok? Entonces, se relaciona ambos y en caso de discordancia entre la puntuación clínica y la saturación, se utilizará el de mayor gravedad. Y con esto ya tenemos una valoración si es leve, moderada o grave de la crisis asmática. Por lo tanto, también hay que tener en consideración los factores de riesgo que pueden tener para poder presentar una crisis de asma potencialmente fatal. Por lo tanto, importante, anoten, datos de la historia previa. ¿Cuáles datos podrían ser? Historias previas de crisis, si han tenido alguna uso de ventilación mecánica o ingreso a la UCI, 2 o más ingresos por asma en el último año, 3 o más visitas de asma al servicio de urgencia en el último año, mala adherencia terapéutica, es decir, si un paciente que no pesca la atención y no pesca sus tratamientos, ojo con eso porque puede ser un paciente potencialmente que padezca de una crisis asmática. Y acá se puede llegar a relacionar con la adolescencia o no, pero va a depender de la evaluación propia del paciente, no todos los pacientes son iguales, obstrucción persistente o moderada de la vía aérea, entre otras, son muchas. ¿Ya? Yo se los voy a dejar ahí en algún minuto anotadas o se las mencionaré y se las mostraré y se las dejaré en el momento de la discusión de la próxima semana. Sí, yo creo que voy a hacer eso y me la cobran. Si no me la cobran, se la voy a preguntar igual en la prueba, pero me la tienen que cobrar. ¿Ya? Me digan, profe, usted dijo que nos iba a dar un apunte, y ojalá que sean con estas palabras, respecto a los factores de riesgo de padecer una crisis de asma. Así tal cual. Y eso yo voy a saber si vieron la clase. Considerar historia social, dependiendo del factor económico, ¿ya? Si el nivel socioeconómico que tenga el paciente, si consume drogas, si tiene problemas psicosociales mayores y por ende puede tener, hacer uso o consumo de sedantes, si tiene alguna comorbilidad, alguna otra enfermedad que pueda favorecer el mal funcionamiento del sistema de los pulmones, perdón, y además evaluar la situación actual. Es decir, ver cuál es el grado de saturación de oxígeno que tiene, ver si es que el tórax es silente o no, si tiene agitación, si tiene cianosis, imposibilidad de hablar o beber, si tiene una escasa respuesta a la medicación broncodilatadora, entre otras. Con eso ustedes pueden evaluar adecuadamente a su paciente con una crisis asmática. Queda un poco y yo les quiero hacer, digamos, atención a que podamos discutir en la clase sincrónica la atención odontológica de los pacientes asmáticos.
¿ya? Pero con todo lo que han visto, ustedes ya debiesen tener alguna noción de cómo vamos a llevar la discusión en aquel momento. Un punto importante a considerar en los pacientes que tienen alguna dificultad respiratoria o alguna enfermedad respiratoria es que son pacientes que tienen la necesidad de un mayor aporte de oxígeno o de aire que ingrese al sistema. Y acá nos encontramos con los pacientes respiradores bucales. Son pacientes que tienen una mayor predisposición a que tengan una fisonomía o que sean dolicocéfalos, ¿ya? Que su estructura ósea, su cráneo sea dolicocéfalo, que además presenten una retrognasia, paladar ojival, mordida cruzada y un overjet y un overbite aumentados, ¿ya? Se provoca un descenso de la lengua, por lo tanto una sobrecompresión de los maxilares porque no ocupa desde el interior su espacio que corresponde y la musculatura perioral va a comprimir y va a generar este aumento de la altura del paladar. Hay una serie de situaciones que ustedes pueden observar que se relacionan con un paciente respirador bucal, como por ejemplo lo ven acá en la imagen, una incompetencia labial, ojos cansados, con una pequeña ojera, pero principalmente el rasgo distintivo, sin observar, ya, sin observar el interior de la boca, es una incompetencia labial. Se observa, se ve acá que se arruga la piel del mentón. Y quisiera ver, bueno, acá también una anteposición de cabeza y cuello, un aumento también en la curvatura de la columna, ¿ya? Lo que lleva a que el paciente lleve su cabeza hacia adelante. Y también, bueno, acá se ve un aumento en la tonsila amigdaliana, y que provoca esta obstrucción del paso del aire y que aumenta el grado de respiración bucal. Y acá podemos ver la arcada de un paciente respirador bucal en la cual hay una falta de espacio y presencia de paladar ojival. Quisiera ver que viéramos este video de un paciente que sí tiene respiración bucal. Atención. Y vamos a contar las veces que respira este paciente. Una fecha muy importante en lo que se refiere a mi carrera porque podía conseguir el sueño que buscaba de chiquito y la verdad que un día muy feliz. No, me vale, era el debut mío, lo que, como dije antes, lo que buscaba de chiquito. Había peleado mucho porque llegara ese momento y ya te digo, fue muy especial. Bueno, me acuerdo que estábamos entrenando con el Juvenil A y nada, en ese momento estaba Colomer de coordinador y cuando terminó el entrenamiento Voy a adelantar se el acercó, video, se para puso a que nos hablar, tomemos 2 minutos a escuchando a Messi. comentar alguna manera de ver las cosas, 11 meses. pero crecí, pasaron muchos años y fui aprendiendo y iba ganando muchas cosas. 11 respiraciones por la boca en 2 minutos. ¿Ustedes recuerdan un momento en que a Messi se preguntaban por qué vomitaba cada vez que jugaba, después de cada partido o de manera regular estaba vomitando en la cancha? Entonces, acá, ¿esta será la causa? A mi gusto, sí. Es un deportista no de alto rendimiento, ya es sobre el alto rendimiento. Pero a causa de esto, ya, a causa de esto tiene una fisonomía que se relaciona con un paciente respirador bucal. Observen la cara de Messi. Voy a poner el video Es nuevamente. importante en lo que Ahí. Observen que es de olicocéfalo, que tiene una mentón, digamos, en, en punta, por lo tanto no tiene un gran desarrollo mandibular
y que según la imagen, y lo comparamos con esta persona, tiene la misma fisonomía. ¿Ya? Y bueno, la respiración que ya fue claramente mencionada. Cortito, las siguientes patologías que vamos a ver va a ser súper corto, se los prometo, ya porque estamos ocupando ya bastante tiempo en las anteriores, y solamente mencionar la tuberculosis como la infección crónica granulomatosa causada por el Mycobacterium tuberculosis, en el cual se transmite de forma aérea. Ojo y atención con esto, porque también va a presentarse a nivel pulmonar de una forma bastante conocida por ustedes. Se supone que esto ya lo vieron en microbiología, por eso también lo quiero pasar de manera más rápida. Y en la distancia en la cual se puede transmitir y la distancia que va a recorrer y el tamaño que va a recorrer las gotículas, bien digo, el tamaño de las gotas que va a generar o va a contener, perdón, va a contener esta bacteria. ¿Cómo es el contagio? Perdón. ¿Cómo es el contagio? Si se respira esta bacteria, se genera esta infección tuberculosa y se desarrolla finalmente la tuberculosis. ¿Cuál es el examen? Una prueba de la tuberculina, se puede ver a través de la piel. La radiografía, que es un medio de diagnóstico adecuado. Si no hay lesiones, no hay enfermedad. Si hay alguna lesión, hay una enfermedad tuberculosa. Si hay una imagen ahí compatible con el tratamiento preventivo en caso de pacientes que puedan tener sospecha de contacto cercano con un paciente con tuberculosis, y el tratamiento curativo, que finalmente es un tratamiento bastante largo. Vamos a revisar todos estos términos y toda esta parte un poquito más a detalle en la sesión sincrónica. No me quiero detener tanto en esta parte o en esta enfermedad porque es una enfermedad que ustedes, o un tema, mejor dicho, que ya lo han visto seguramente en otras asignaturas. Sí me quiero detener en esto, en el granuloma tuberculoso, en el cual se observa de la siguiente forma. Ustedes pudiesen ver una úlcera, ya acá en el paladar, en el borde de lengua, y un área más blanquecina como una placa blanca, en una zona, en una encía que está sucia, digamos, que está contaminada, y que pudiese ser quizá una leucoplasia, acá pudiese verse como inclusive un cáncer, pero, y acá también pudiese verse como cáncer, pero una vez tomada la biopsia podemos encontrar una imagen histológica típica, clásica, de un granuloma tuberculoso. Este granuloma tuberculoso está en relación a un área necrótica que está alrededor, ¿ya? El grupo de células que son macrófagos activados, y en las cuales estas se reúnen, se van fusionando, formando esta célula gigante multinucleada típica de la infección por tuberculosis. ¿Okay? Se genera este granuloma y finalmente se puede determinar que si se observa esta lesión, este granuloma con estas células, estamos ante la presencia de un granuloma tuberculoso. Carcinoma de pulmón. Este carcinoma puede venir desde de distinto origen, desde del tejido glandular, perdón, desde el tejido pulmonar, perdón, algo pasó acá, se me fue la presentación, ahí sí, creo que sí, ya. Entonces, este tiene un mal pronóstico, ¿eh? Esta enfermedad tiene un mal pronóstico, carcinoma de pulmón, aproximadamente el 90% de los pacientes muere antes de los 5 años, y la mayoría del tipo histológico son un carcinoma escamoso, con un 29% aproximadamente, adenocarcinoma un 32%, carcinoma de células gigantes un 9%, y un carcinoma de células pequeñas un 18%. ¿Cuáles pueden ser las vías de metástasis de cáncer de pulmón? Cerebro, la columna, hígado y glándula adrenal. También pueden ser en la boca. ¿Y cuál pudiese ser la manifestación en boca? Lo podemos encontrar acá.
podemos encontrar esta área que puede ser perfectamente confundible con alguna lesión periapical. Podríamos decir, ah, no, que por culpa de esta restauración generó una infección. No, o sea, ojo. Y además con esta masa irregular que no debiese estar y cualquier masa de este tipo o crecimiento se debería de biopsiar. Cualquier área alterada que no cicatriza después de 2 semanas se tiene que biopsiar. Y ahí seguramente se debiesen observar algunas estructuras acínicas, acinos, glandulares, y se pudiese determinar a través de inmunomarcadores específicos de células glandulares o de células que provienen del pulmón y no de un origen epitelial de revestimiento, se podría determinar entonces qué es una metástasis y qué examen ustedes pudiesen tomar en este caso. La relación entre metástasis orales o de origen oral, carcinoma de origen oral, que se va al pulmón o viceversa, es muy alta. Por lo tanto, primer examen, radiografía de tórax. ¿Ok? Una tomografía computarizada para evaluar esta zona, ¿ya? La zona afectada, obviamente la biopsia y la determinación a través de inmunomarcadores específicos. Eso es importante de revisar. Ok, como último detalle que les quería mencionar, la hipoplasia y la hipocalcificación. La hipoplasia principalmente tiene que ver con una alteración más bien genética del desarrollo del esmalte, ¿ya? A eso se refiere con la hipoplasia y podemos encontrarla en una alteración que se llama melogénesis imperfecta, inclusive, que tiene distintas características a través de punteado localizado, si es lisa, si es rugosa, si finalmente se produce una agenesia del esmalte, etc. ¿Ya? La hipoplasia principalmente tiene que ver con un asunto más bien genético, y la hipocalcificación, hipoplasia e hipocalcificación. Bueno, la siguiente entonces, y la última diapositiva, porque esta es la última que yo les voy a mencionar, es hablarles sobre la hipoplasia del esmalte. Hipoplasia e hipocalcificación. La hipoplasia del esmalte va a referirse a cuando cualquier agente externo o del medio ambiente que afecte el normal desarrollo de los ameloblastos o altere el proceso de mineralización del esmalte puede ocasionar una hipoplasia del esmalte. ¿Okay? Que a diferencia de la amelogénesis imperfecta, en la cual la alteración se debe a un defecto genético, en este caso la hipoplasia del esmalte es una alteración por un causante externo. Puede observarse una hipoplasia o defectos de esmalte como opacidades, como se observa acá. La hipoplasia es que si tú vas a tener un esmalte más bien reducido, ¿okay? en volumen, y van a haber zonas seguramente expuestas de dentina. Pueden haber con un punto, puede haber un punto con un aspecto más blanco, más claro, o con este aspecto más bien marrón. El esmalte en este caso, el esmalte alterado, puede observarse en un solo diente o en un grupo de ellos, como un punto de menor desarrollo, como fisura o grandes áreas que se encuentran alteradas. En las opacidades se observan variaciones en la translucidez del esmalte y estas zonas son más propensas a la formación de caries. Por lo tanto, ustedes lo que pudiesen hacer en este caso sería o tratamiento preventivo con flúor y una correcta técnica de cepillado, o colocar una restauración en esta zona, reemplazando este tejido que está dañado. Los agentes que pueden ocasionar estas alteraciones son
muchos, clasificados en sistémicos y locales. Y la fluorosis dentaria también es otra forma de hipoplasia del esmalte, pero se puede observar no como una falla en la forma y en la estructura del esmalte, sino que más bien como una tinción. Entonces, ¿cuáles serían los factores de una hipoplasia? El trauma al nacer, que se manifiesta por una hipoxia en pacientes que son prematuros, en un parto complicado, factores químicos como el flúor, el plomo, la tetraciclina, infecciones respiratorias, ¿ya? Desnutrición, alteraciones metabólicas, el trauma también, si en el caso, por ejemplo, si son dientes localizadas o llamadas también dientes de Turner, si es a través de trauma, radiación o una infección local. Y por lo tanto, esa hipoplasia es de la estructura del esmalte, ojo, una falla en la estructura, en la formación de la estructura del esmalte, y la hipocalcificación es que si la estructura está normal, pero la calcificación es inadecuada, y los factores pueden ser similares, y va a depender del estado de desarrollo de la odontogénesis, el cómo se ve afectado la misma formación y desarrollo dentario. ¿Sí? Con esto terminamos, y espero que se encuentren bien, vean la clase, anoten sus dudas, me envían las preguntas y desarrollaremos una mejor sesión sincrónica la próxima semana. Que estén muy bien, un abrazo y se cuidan. Chao, chao.